7:30 de la noche, hora continental española, y nos conectamos ya para tener nuestra cotidiana y agradable, por lo menos para mí, charla de todos los días. Una charla que es agradable para mí y supongo que para muchos de ustedes, porque habla de aquello que nos apasiona, aquello que nos hace cantar el corazón y sobre todo porque en estas charlas ya no solo estamos viendo cómo, cómo, o sea, en estas charlas no hablamos de cómo está hecho el arte, sino del arte que está hecho y que ustedes como artistas realizan todos los días, y cómo este arte puede ser transmitido, puede ser consumido, puede ser comprado, ateniéndonos a una serie de características que se imponen ya en esta nueva ola que supongo que cuando se acabe esta fragilidad de esta invasión, ¿no? eh, ya salga definitivamente eh, como modo económico. Hoy leía yo en internet una frase que decía: eh, si tu negocio, si lo que vendes o si tus servicios no están en digital, da por sentado que no existen, que no existen. Hoy es una realidad que quien no se deja ver por internet, quien no trabaja todos los días desde una red social o desde un blog o desde cualquier canal, deja de existir. Porque los consumidores eh, prácticamente todos están enfocados eh, a internet, más que a lo que es el ordenador en sí o al trabajo con el ordenador. Están enfocados a la internet, a la red, eh, que es infinita. Hoy quiero seguir hablando, pero hoy además quiero, porque hemos venido repitiendo una serie de cualidades o una serie de características que en este momento son las que se están tomando en cuenta para evaluar el arte y para realmente legitimar tanto obra como artista. Y hoy he insistido en que siempre se fraccionó y siempre se ha fraccionado por los grandes teóricos, por los que verdaderamente se han entregado a estudiar estos campos y que me han legado a mí muchísima sabiduría. Siempre se ha fraccionado que el arte es una mercancía de tipo especial, porque el arte puede ser un bien consumido, pero tiene que prevalecer un aspecto simbólico dentro de la obra. Y hoy, dentro de un ratito, vamos a definir qué características hacen, cuáles son las características que a ustedes mismos le va a permitir evaluar si su obra realmente se puede sustentar dentro de un circuito artístico, si su obra realmente es una obra que tiene ese valor simbólico que le permitirá convertirse en un tipo de mercancía única, diferente, en un mercado solo para él y con unos requisitos muy cuidados, muy trabajados y muy especificados. Y cada vez que, yo pienso que cada vez que hablamos más de valor, esas personas que me preguntan siempre por el precio, yo creo que ya deben ser capaces de estimar a partir de todo esto cuál puede ser el precio de un bien incalculable, ¿no? De un bien que es único, de un bien que tiene una promesa de futuro, ¿no? Una promesa de longevidad por su presencia material, ¿no? Que podemos decir que las obras de arte son casas
que existen de forma concreta, yo diría más que casas, son universos que existen de forma concreta. Una obra de arte es un universo que existe, ¿m? Y que evidentemente, como todo universo es infinito, y una obra de arte que así se llame o que pretenda hacerlo, tiene que ser potencialmente capaz de sobrevivirnos, siempre. Tanto al artista, al crítico, esas son, eso es una base muy auténtica de estimar el arte, y es una base sobre la cual se deben sentar los artistas a pensar. O sea, yo creo que es más didáctico que aprendan a saber si sus obras tienen las características de ese valor simbólico, si sus obras tienen este valor que hemos venido hablando, ¿m? Y saber si, eh, si es un arte que está preparado o no para convertirse en algo que sea capaz de sobrevivirnos, que cuando esa obra llegue a un experto, esa obra pueda ser estudiada y ser investigada en todos esos aspectos simbólicos que son las que la van a legitimar y que van a ir legitimando continuamente la obra de ese artista, porque además ya artistas que tienen mucha obra, a partir de que exista, por ejemplo, una ponderación y se vea una obra intermedia con una obra primera y la última que ha hecho, si esas características se reúnen, es obvio que la trayectoria de ese artista es una trayectoria legitimada, que lo que hay es que explicitar, visibilizar, asentar, como en un libro de contabilidad, asentar ese valor simbólico. Yo creo que a partir de ahí, cada cual debe estipular un precio, ¿no?, para su obra. O sea, hacer una tasación es muy sencillo, pero para hacer una tasación hoy, en el arte de hoy, en este arte emergente que surge ahora, donde los compradores no están buscando un refugio ante una crisis que realmente siempre se ha resuelto entre las personas que tienen que tienen dinero y que quieren y que además de tener dinero tienen obras o quieren tener un valor seguro, aunque no sean coleccionistas en momentos de crisis o de deterioro global, eh, buscan refugiar su dinero o han buscado refugiar su dinero en obras maestras que son universalmente conocidas, o han llegado hasta el modernismo clásico, ¿no?, a un Matisse, un Picasso, y por otra parte, el otro valor en el que se invierte es en el oro. ¿Por qué? Porque el oro, a diferencia, las obras de arte y el oro, a diferencia de los bienes inmateriales que se comercializan en los mercados financieros, o sea, hablamos de bolsa, alimentan en las personas el sentimiento de tener algo entre las manos. No tener participaciones, tener algo entre las manos, de poseer algo a cambio del propio dinero, que es devaluable. No así eso que tienen en la mano. Y esto increíblemente funciona dentro de las personas que lo hacen sin saberlo, porque en cierto modo sintonizan con que, o no es que sintonicen, es como que son personas que de alguna manera tienen ese tipo de conexión donde el arte eh, les da, además de esa posesión material, que no es un papel, que es el dinero, como que tienen cierta seguridad en que así como el oro no se devalúa y tampoco se devalúa el arte, sí el dinero puede ser devaluado, pero creen que al poseer un valor seguro,
un valor de mercado. Por eso siempre este tipo de personas se ha refugiado en eso, en los maestros universales o en los modernistas primero, para ir al seguro. ¿Qué pasa ahora? Que la nueva generación de coleccionistas no les interesa ir al valor seguro. La nueva generación de coleccionistas, en una era donde la información es cada nanosegundo, está saliendo una información que no te da tiempo en todo el día a ver toda la información que sale. Hay noticias que a veces son importantes, no relacionadas con esto, pero relacionadas con otra cosa, que me viene y me las cuentan. Y ya digo, pero sí, pero tú no viste el noticiario. No, no lo vi. Porque realmente es tanta la información. ¿Y qué es lo que buscan esos nuevos coleccionistas? ¿Qué es lo que buscan los coleccionistas readaptados? Buscan la inmediatez de la información, una inmediatez que construya su identidad. El problema es que con la entrada de los millennials y con la entrada de las nuevas generaciones, lo que ellos buscan es el modelo de vida que ellos tienen, que es lo inmediato connotado como el legado de su identidad. Ellos no se sienten identificados con Picasso, no se sienten identificados con Matisse, no se sienten identificados con Leonardo da Vinci. Ellos se sienten identificados con un tipo de arte que han visualizado, que ven, que conocen, que los ven en la calle, y es el tipo de arte que quieren poseer, porque a ellos, además de esa estabilidad de promesa de futuro, ellos también quieren el legado de su identidad, porque las ciudades están llenas de algo con lo que ellos no se identifican. Por eso, por ejemplo, la ciudad de Vigo está haciendo un trabajo maravilloso con la cantidad de muros que está cediendo a los artistas, porque artistas jóvenes, bueno, artistas jóvenes y artistas no tan jóvenes que han hecho murales, hay artistas reconocidos de la ciudad que han participado en esos murales. Yo creo que como un incentivo, en este momento el alcalde dijo que los muros iban a ser para los artistas jóvenes, para los artistas emigrantes, ya que Vigo es una ciudad de salida y entrada de exilio, siempre lo fue. Pues ha dado esa oportunidad, y esa es la identidad que quieren los nuevos coleccionistas. Esa es la identidad que ellos quieren asumir. Esa es la identidad que ellos siguen. ¿Por qué? Porque esos mismos que hacen los muros están en las redes, están en YouTube. Son personas o son jóvenes que tienen además obra. Y que estos jóvenes buscan que una tela, una pared, un, una tabla, pues se convierta en algo identitario de ellos y dejar ese legado. Es por eso que el arte emergente con el que estamos viviendo, que siempre y generalmente se asocia con ciertas formas de expresionismo, es tan importante para esta generación, que es la que va a empezar a fluir a través de plataformas como las que queremos plantear o las que estamos planteando. ¿Por qué? Porque son personas conectadas al mundo online, que viven dentro del mundo online y quieren que su identidad como influencer, como youtuber o como simple consumidores o como programadores, como lo que sea, tenga los elementos necesarios de su momento histórico universal, que deje una marca de universalidad de su momento y de la participación de su generación en ese momento. No así eh, los viejos coleccionistas que, bueno, están aferrados a un, a un viejo esquema que está siempre regido y está siempre esquematizado, nunca han entendido, y por eso han contaminado tanto el mercado del arte, que el mercado del arte es un mercado de circulación de una mercancía completamente diferente. Han contaminado ese mercado con valores financieros, o sea, con la bolsa, con el mercado de valores. Y entonces ahí es donde se ha producido como el arte tomado a inversión. Y ya digo, yo por ejemplo, lo comentaba que yo tuve un dealer de Forex o sea, me anotó una plataforma y tenía un dealer que él me sugería, ¿no? En dónde poner dinero. Y yo obviamente ponía dinero a la moneda más alta y ponía dinero al oro. Y él me decía, pero tú nunca has hecho esto. No, pero eres muy lista. Digo, hombre, yo no puedo poner dinero
otra compañía que puede estar en el lugar más alto y hoy caer estrepitosamente mañana. O sea, yo pongo a valores seguros, moneda fuerte y oro. Después lo dejé de hacer porque me aburría además tener que estar pendiente, pero fue una enseñanza vincularme a ese tipo de... Yo soy muy curiosa, ¿no? Y me fui metiendo en esa franja porque un poco también me dio experiencia, ¿no? Pasa que tenía que estar muy pendiente, que a las 3 de la tarde abría la bolsa de Nueva York y entonces era la que marcaba, entonces me coincidía con el horario, bueno, en fin. Era desquiciante porque andaba siempre mirando el móvil. Bajó, cambio, cambia, quita, pon. Era como una locura. Entonces, pero esto es lo que ha ocurrido. La contaminación del mercado de valores que se expandió al mercado de arte. Hoy Art Price hace promesas, pero promesas que yo estoy esperando que me llegue la próxima expectativa o la próxima, la próxima valoración para los próximos 6 meses, pero también me doy cuenta que no tienen en cuenta que hay un desplazamiento del mercado, que el mercado del arte se está saliendo del cauce de lo que han llamado siempre mercado del arte, pero que es un mercado combinado de valores y de muchas cosas a la vez. Que el mercado del arte, siendo algo, siendo un mercado que mueve cosas especiales, está sin embargo permitiendo que se manche quizás todo ese valor que llevan enunciando los teóricos, los estetas, los expertos, los historiadores, o sea, en defensa del arte, que siempre han sido relegados, porque yo puedo decir que raro caso he conocido a algún galerista, y he conocido galeristas importantes, que me hable de Pierre Bourdieu, de Adorno, no conocen la teoría del arte, no conocen el valor a partir de que el arte realmente puede ser una mercancía única y especial. No lo conocen, no conocen la teoría y como no la conocen, se han metido de lleno en una comercialización que llega a un punto como todo que colapsa con una inflación y que revienta un mercado que generalmente revienta un poco después que revienta el mercado financiero. ¿Por qué? Porque cuando está reventando el mercado financiero, las personas que están en el mercado de valores compran, pero compran a valor seguro. O sea, van a Picasso, van a Matisse, van a Mondrian, van a lo seguro. O van a obras maestras universales, arte chino tradicional, arte japonés, o van a valores seguros. Bueno, hace mucho tiempo que no sale un Leonardo, pero van a esos valores. ¿Por qué? Porque para ellos es como el oro. ¿Y qué pasa después? Que todos esos artistas que se habían inflado grandemente en el mercado caen en picado. Se dejan de vender. No se venden. Y esos artistas caen ya, una vez que caen en picado en el mercado, cada vez que hay una crisis económica, ocurre entonces una crisis, una grieta en el mercado del arte, porque se estanca toda la cantidad de artistas que han subido extraordinariamente los precios en subastas una tras de otra, una tras de otra. ¿Por qué? Porque no van a comprar esos artistas. No los van a comprar porque no son un valor seguro y una crisis económica es una crisis de tiempo que esas personas afrontan. Entonces toda esta mezcla, y después vamos a hablar de algo interesante que dijo Pierre Bourdieu sobre el tema de el arte o la obra de arte como algo especial. Incluso Marx llegó a hablar de esto, porque es obvio para los que se lo han leído que el capital realmente no es lo que los marxistas ortodoxos e inflexibles han querido interpretar. Marx en el Capital habla
explica, recrea y proyecta el capitalismo como un sistema que va a dar siempre cantos de cisne, pero que llegará un momento que va a ser una evolución que ya la hizo en un momento y volvió a ser un capitalismo normal y va hacia un capitalismo imperial. Y en este momento estamos en el capitalismo cognitivo. O sea, mira cómo el mismo movimiento hace que el capitalismo nunca caiga, porque la base de todo sistema económico, político, social tiene que estar sentado sobre la base del capital. No hay más. Entonces, Marx lo expresó, no en el Capital justamente, pero quiero decir que la gente dice, no, a mí las teorías de Marx no me interesan. Es porque realmente tú no te leíste el Capital, yo me lo tuve que leer. Yo en eso sí soy muy cumplidora. Yo para hablar de algo, y me lo mandé completo los dos tomos en la universidad. Y yo siempre lo digo, es que no entienden lo que Marx hizo. Marx hizo una oda al capitalismo y lo inmortalizó y lo dijo. Puede haber explicado las teorías utópicas del socialismo, pero Marx estuvo en un momento de la historia que fue la revolución industrial, que es el punto de partida de ese capitalismo, y lo eternizó. Llámese después como se llame, pero ese es el sistema donde se mueve verdaderamente el mundo, todo el mundo, porque incluso hay países con regímenes comunistas, como puede ser China, pero con un basamento capitalista a la hora de moverse, ¿sí? Porque de dónde sale tanto dinero para financiar tantas cosas. O sea, hay una mala comprensión de Marx, y esto lo quiero aclarar porque sí, yo he estudiado teorías de Marx con respecto al arte y al mercado. ¿Por qué? Porque Marx era economista antes que filósofo, y Marx estudió el mercado en su momento, pero como todo economista, pero a la vez filósofo, pues tendió a hablar de determinadas teorías, y habló de estética también, y habló de arte, y no estaba equivocado en lo que habló. Es igual que como cuando la famosa frase que se ha interpretado, ¿no? La religión es el opio de los pueblos. Todo el mundo esa frase la tiene. O sea, ubíquense en la revolución industrial, ubíquense en los trabajadores de una fábrica, ubíquense en los obreros de una fábrica, no sé, de acero, de aquel momento, trabajando en condiciones, vamos, en la condición de mano de obra asalariada. Y el tipo, la religión es el opio del pueblo, pero no dijo que era el opio del pueblo porque era malo drogarse, ni porque la droga era mala. La interpretación que yo, a la vista de lo que he leído de Marx, le doy a esta frase es: la religión es el refugio del pueblo cuando sale. O sea, su fe, su creencia es el refugio, es aquello que lo hace imaginar, soñar y sostenerse para poder volver al otro día a la misma condición eterna que tenían esos obreros que él dio desde su posición de burgués mantenido, porque más fue para poder escribir su obra, lo mantuvo Engels. Pero es así. La religión no es el opio de los pueblos porque es mala, porque droga a los pueblos. No, no, no. En ese momento la religión era la única salida que tenía ese ser humano, la fe, sea cual fuera, él no especifica religión, para poder enfrentar el día a día, la fe, el sueño, la imaginación, la promesa de un futuro. Y esa frase no es para nada una condena de la religión, porque no tiene por qué, porque además Marx vivió en un entorno protestante, no vivió en un entorno católico. Y el protestantismo tiene otras características, las distintas ramas en las que se ha diversificado el protestantismo. Entonces, eso lo quiero aclarar porque
Hay veces que la gente te oye hablar de Marx, es comunista. No, realmente no. Ni realmente el comunismo viene de Marx. El comunismo viene de la comuna. Y la primera persona que habló de comuna fue Bakunin, que fue antes. Y del socialismo utópico, que planteaba la idea de vivir en una comuna, por eso comunismo, de comuna. Y tenemos los años 60 con las comunas de hippies, y no eran comunistas. Eran sencillamente tribus agrupadas alrededor de paz, amor, y no me acuerdo qué, porque yo no estaba en los años 60. Entonces, hay que tener muy en cuenta todo esto a la hora de emitir un criterio. Hay que tenerlo muy, muy, muy presente. Hay una frase de Ronald Reagan que no me acuerdo ahora muy bien, pero era algo así como que los que no son comunistas son los que se han leído Marx, y los comunistas son aquellos que nunca se lo leyeron. Es algo así, como que no comprenden, viniendo de un credo que según ellos es marxista. No, y eso contribuyó mucho a la escuela marxista de muchos lugares. No, Marx, yo creo que es muy sencillo, muy simple lo que plantea. Es verdad que son 2 tomos bastante, pero es interesante, siempre y cuando lo contextualices, ¿no? Como si te pusieras con Platón y ahora lo traes aquí. No, es universal lo que plantea Marx, es universal lo que plantea Platón, pero Platón hay un entorno en que tienes que ubicarlo. Porque si fuéramos a guiarnos, cuando Platón hace la República, los artistas eran prácticamente como que no podían existir, porque no eran productivos para la República. Eso no tenía sentido. ¿Y hemos ahogado a Platón? No. Platón es importantísimo para la filosofía y la estética, imprescindible, el basamento de los diálogos platónicos. Entonces, esto es algo que por eso quiero adelantar. Entonces, este sentido que ha existido hasta hoy con el tema de poseer algo con respecto al dinero, que por ejemplo, hemos hablado de obras maestras y oro. En este momento, los que se han dado cuenta, los que han salido de ese mundo tradicional donde el oro, ¿dónde están metiendo el dinero? ¿Dónde metieron el dinero? ¿Dónde los millennials empezaron a meterlo? El Bitcoin. Pero nadie creía en el Bitcoin. La moneda virtual, eso no existe, era como si estuvieran jugando al juego de rol. Pues el Bitcoin, hoy tener 5 Bitcoin, ya está. Porque muchos de esos millennials metieron en el Bitcoin. ¿Por qué? Porque son visionarios. ¿Por qué? Porque se pasan todo el tiempo, viven aquí. Y buscan, leen, entran, salen, se meten, no tienen miedo. ¿Por qué? Porque esos millennials no podían invertir en barras de oro ni en cuadros de Picasso. Pero en ese momento podían invertir en el Bitcoin, e hicieron del Bitcoin una gran, gran, gran moneda, que con el tiempo será la moneda de cambio internacional. Porque es así. ¿Quién iba a decir que la comunidad europea iba a tener una moneda única? Nadie. Aquí teníamos las pesetas, la lira en Italia, los escudos en Portugal. O sea, para viajar de un país a otro era un lío, porque tenías que hacer cambio de moneda. Y yo lo sentí después de haber viajado por varios países de Europa, el franco en Francia, el franco suizo. Al unificarse la moneda, era muy fácil, pero cuando viajé por primera vez a Londres, el impacto fue brutal, porque además la libra esterlina está siempre por encima. Y cuando vas a hacer el cambio dices, en París yo con esto me movía igual, pero aquí no. Yo la primera vez que yo visité Londres, yo soy fumadora, y fui a comprar un paquete de tabaco.
que además en Londres no se fuma dentro de los pubs, pero no fuera. En la calle hay lugares para que puedas fumar, sobre todo porque hay turismo. Y el hombre me dice, no, son 12 libras esterlinas. ¿Y qué le digo yo? El cartón. Me dice, no la cajetilla. Bueno, pues todo el tiempo que estuve en Londres estuve con esa cajetilla, pues no estaba dispuesta a pagar esa cantidad de dinero por un paquete de tabaco. Me quedé estupefacta, vamos. Dije, no es posible. No es posible porque la moneda es fuerte, porque ahí eso es un precio muy normalito para los británicos. Es muy normal. Entonces, ¿qué está pasando? Que todo está cambiando, todo se está moviendo y no nos queremos dar cuenta y no se han querido dar cuenta. Y de ahí toda esa avalancha que vino en un momento de plataformas online que se fueron al traste. ¿Por qué? Porque funcionaban con estos valores. Entonces, cuando se deja de funcionar con estos valores, pues ya el mercado adquiere otra condición. Es un mercado de arte de una mercancía específica con un tema propio para él. ¿Mm? Porque no es lo mismo vender una joya que vender un cuadro o una escultura. O sea, hay que tender a diferenciar. Bueno, una joya, a no ser que sea el salero de Benvenuto Cellini, eso es una obra de arte. O una balaustrada del Bolshoi, bueno, pues es una obra de arte. Pero hay veces que las mismas casas de subasta mezclan lotes que tú dices, pero ¿qué coño tendrá que ver un secreter rococó de la época de María Antonieta con un Picasso? O sea, ¿por qué hay tanta mezcla? Porque es un mercado de valores. Señores, es un mercado de valores, lo único que no sale a subasta. Pero sí, las grandes galerías, los grandes conglomerados de galerías sí están en bolsa. Y yo conozco, por ejemplo, o sé de empresas de moda, grandes diseñadores, como Versace, que su hermana no dejó que Versace entrara en bolsa. Porque dijo, una vez que entra en bolsa, deja de ser una empresa familiar y se desmembra. Nos dan por los cuatro costados, siendo Versace uno de los diseñadores más importantes del siglo XX, que además murió en la plenitud de su creación. Porque hay personas que entienden que entrar en la bolsa de valores es entrar en el tambaleo. Y el arte ha entrado en el tambaleo por eso. Porque han cinchado a las personas a creer que tienen que comprar este consagrado y este consagrado, o sea, artistas que ya están implantados, u oro, para poder salvar una crisis. Y entonces el mercado del arte, donde hay arte contemporáneo, donde hay arte emergente, donde hay arte bueno, se ve afectado ¿por quién? Por todos aquellos que metieron a sus artistas. Después de 2 exposiciones, los metieron en el mercado a precios astronómicos. Entonces, cuando ocurren estos momentos, la gente no compra. No compra ese artista porque no tiene consolidación. ¿Dónde está para decir voy a tener un valor seguro? Entonces esa es la educación y ese es el aprendizaje que han recibido los millennials. Porque los millennials, generalmente la generación millennial no parte de familias acaudaladas, que heredan los negocios de los padres y los funden en menos de 2 años. Un negocio que a lo mejor lleva fundado hace 3 siglos. No. La generación millennial es generación que se ha formado dentro de una bolsa de profesiones de Internet y que hoy posiblemente estén ganando muchísimo más que cualquier CEO de una empresa. Y esa gente aprendió la lección. ¿Por qué? Porque ellos han llevado su empresa. Eso es lo que nosotros llamamos, lo que nosotros hicimos como emprendedores. Emprender, pero en vez de la realidad aquí, emprender aquí. Entonces, esa es la diferencia, la búsqueda de una identidad, de lo que quieren poseer, quiere que se parezca a ellos. Son incluso personas que practican, ni siquiera ya hacen, ya ni siquiera se hace, vamos, al zen, no. Oiga, me estaba leyendo los libros, porque además tienes que conocer a la gente.
con la que te conectas. Pues hay un tío que ha creado todo un movimiento que se llama transurfing, importantísimo, transurfing, cuando estamos en los donde las eras se están llamando olas. ¿Qué cosa es transurfing entonces? Es aprender a subir la ola, eso es un movimiento espiritual. Y muy bien argumentado, porque tiene como 4 libros para leerse. Y yo aluciné, pues hay muchísima gente que de internet, personas que están trabajando en internet, pues que son afiliadas a este tipo de relación espiritual. Y eso es muy importante también tener en cuenta. O sea, toda esa información que uno adquiere es lo que te da ese carácter experto y especial para saber con quién tratas. ¿Mm? Porque tú no puedes tratar a una persona que practica un movimiento que ha creado por sí misma, y que son tribus como esta, no la puedes tratar como si fuera, no le puedes hablar de sufismo. ¿Sí? Dicen que sí, que le parece maravilloso la teoría oriental, pero has oído hablar de transurfing, has oído... O sea, yo me entero por eso, porque me integro con la gente y hablo. Entonces ya busco automáticamente, leo. ¿Qué edad tenía este chico? No, pero mira, entra en esta página que hay un movimiento. Y me he metido y veo y hablo y estoy con ellos y veo qué hacen, cómo se visten, cómo son, a qué se dedican, qué buscan. Entonces, eso es importante y eso es importante a tener en cuenta para garantizar que la obra de arte emergente, que además yo la tengo ya muy vista en el grupo, una obra de arte que posee los valores que estas personas quieren como identidad, porque son su identidad, ¿no? Y no hay que ser un artista de 20 años, ¿eh? No. Hay personas que llevan toda la vida trabajando sobre esa identidad. ¿Por qué? Porque hay personas que toda la vida han sido visionarios. Hay artistas visionarios que siempre han antecedido a lo que ha ocurrido. Por eso Basquiat es un artista que ahora se vende mucho y que no hay Basquiat. Es muy difícil poder comprar un Basquiat, a no ser que se lo compres a alguien que lo tenga. Pero a subasta sale poco. ¿Por qué? Porque Basquiat sí representa la identidad de este momento. ¿Por qué? Porque Basquiat fue un visionario. Porque Basquiat fue un tío que se saltó todos los cánones, que no le importó y que se expresó a través de su obra, donde quiera que podía. Y se muere casi artísticamente cuando es obligado a trabajar como en una factoría, a producir y producir y producir y a llevar exposición. No era un artista de este tipo. Era un artista que sí, que mira, llévate las obras, ponla, pero a mí me dejas pintando, yo no estoy para eso. Y es ahí donde él cae en un proceso como de que empieza a sentirse ahogado. Yo lo sé porque cuando Schnabel estuvo en Cuba, yo hablé con Schnabel, que fue el que hizo la película de Basquiat. Schnabel también es artista, y muy bien considerado, por cierto. Y me lo dijo, o sea, me lo voy a decir, la vida de él se destruye precisamente por toda la presión que tenía. No era un artista de presión, era un artista de expresión. Era un artista que estaba explotando constantemente, que no podía pararse a estar en un vernissage porque en ese momento podía querer pintar, porque realmente estaba creando siempre y súper concentrado. No le gustaba hablar tampoco. ¿Por qué? Porque la mayoría de los artistas es muy difícil incluso hacerle una entrevista. Es complicadísimo. Porque los artistas se expresan por la obra. Ese es su lenguaje. Es su lenguaje. Pero no pasa solo con los artistas visuales. Un escritor que ha escrito un libro, no le preguntes estupideces como, no sé, ¿y qué quiere decir? Va a decir, es que no sé lo que quiere decir, es que lo que está ahí, léelo, búscalo, interprétalo. Un lector de poesía, va a preguntar al poeta,
y esto que tú me dijiste aquí tiene que ver, no, tiene que ver con lo que tú y tu cosmogonía, tu cosmovisión, tu mundo sienta con eso. Y si tú eres un lector avisado de poesía, te vas a dar cuenta cuando un poema es bueno y cuando un poema no lo es. Cuando un poema es trillado y cuando no lo es. Cuando un libro de poemas engarza de principio a fin y tiene 4 cuadernos dentro del mismo libro. Y está todo enlazado. Eso es una maravilla encontrárselo hoy. Porque no suele ser así, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso de las generaciones. En su momento el arte conceptual intentó romper con este tema de la posesión material del arte. ¿Y qué pasó? Que al final cayeron mercantilizados. Y un ejemplo de eso fue la colección de arte povera y la colección minimalista, que cuando los artistas la vendieron, claro, eso era hecho con, la embalaron en cajas, desarmaron todas las obras y las mandaron en caja a Panza. Y Panza dijo, pero esto no es la obra. Ah, no, la obra, yo te mandé los materiales, ármala tú. Y fue comprada, pero no eso, no me acuerdo, Homer de artista, de Piero Manzoni, que al final ni siquiera tenía algodón adentro, y se vendió. Pero además que Piero Manzoni, una obra de Piero Manzoni, vale muchísimo. Todos estos conceptuales entraron al final en el mercado. O el que hace poco no, hace un tiempo, escribió un texto en la pared, o sea, y la gente se iba, lo que compraba en la galería era una letra, y te daban un certificado que posee la letra R de la obra, o si comprabas más letras, pero a precio, posee la palabra, sí es una burla, es un ataque al mercado, pero al final se vendía, al final estaba entrando en el mercado, porque llegaban a consumarse dentro del mercado, justamente porque eludían el mercado. Entonces se convertían en fenómenos todavía más, sobre todo por los galeristas que poseían la obra. Los fueron convirtiendo en mitos contra el mercado, y lo importante es ir contra o a favor, pero ir. Entonces, al final, entraron en su propio juego. Entraron en su propio juego, porque es difícil no entrar en esa jungla que hay afuera. Es difícil no caer en ella. Es muy tentador, muy tentador. Hubo artistas que no le dio tiempo, que quizás no lo hubieran hecho, como Boyce. Pero hay otros artistas que sí, o Ana Mendieta, que era un artista, pero era un artista que estaba cogiendo ya un peso grande, ¿no? Entonces, yo creo que es un fallo el proceder de ese momento, porque no se trataba de desmaterializar la obra para descartar el mercado. Se trataba de desmaterializar a todos los mediadores, incluidos los galeristas, e imponer un mercado que no fuera ese que estaba, sino crear un mercado. Pero no era el momento, es el momento ahora. ¿Por qué? Porque nace una nueva línea, un nuevo camino que no está en los alrededores de nada de eso. Es un camino que está aquí adentro, que funciona a nivel privado, íntimo, privado de verdad. Privado de verdad. Tan privado como que un artista se va a conectar con sus clientes. Pero este artista que está aquí no puede conectarse con los clientes de este. No. El trabajo es arduo, pero cada artista tiene sus propios consumidores. ¿A partir de qué? Del trabajo de un experto está informándose de quiénes son los que compran, qué compran, cuál es lo que más se compra. Entonces va indicando un camino justo y honesto. He vuelto, ahora espero que se reconecten ustedes, pero yo estoy aquí hablando pues justamente de eso, de que yo anuncié que no iba a dejar a nadie
poner link para redirigirse a otras páginas, a otros grupos, o sea, porque sencillamente yo creé un grupo privado, me arriesgué, fue la primera vez que he creado un grupo privado para medir el alcance de la excelencia dentro de un grupo privado. O sea, yo no quería masificación, pero al mismo tiempo quería probar si se podía crear una tribu afín, pero en un espacio privado. O sea, no, si yo lo hago en un espacio, en mi Facebook abierto, obviamente que se hubiera creado una tribu más rápido, pero no tan efectiva. Entonces, como ya yo he experimentado los marketers por WhatsApp, he experimentado con Telegram, o sea, he emitido en YouTube, he emitido en todas partes, pues yo el reto que me puse, porque además tengo a alguien que una vez me vaticinó que en internet no se hacía, que en Facebook no se hacía nada, y yo me he puesto la meta de ir restringiéndome con retos Facebook, porque Facebook para mí es la red social que más trabajo, que más me gusta y donde puedo llegar a más personas. Entonces, lo hice de ese modo y creo que la perspectiva es de satisfacción total y absoluta, ¿no? Lo que he encontrado ha sido descubrimiento total y absoluto y un nivel de comunicación y de energía maravilloso, ¿no? Maravilloso. Entonces, eh, todo esto de los privados, por eso digo que se lo dije porque Raidel estaba conectado ahora y se lo dije. O sea, no puedes publicar con un link. No puedes porque mi grupo es privado. Es privado. Y yo soy la administradora del grupo. Si no lo hubiera hecho abierto, como los demás, que tienen 3.955 miembros. No me interesa. Yo no quiero eso. Yo quiero hablar con la gente. Quiero conocer a la gente. Y yo me puedo apreciar que a los artistas que siempre están y los que publican los conozco, más los que ya conocía con anterioridad a nivel personal, pues es perfecto así. Entonces, el problema que yo les hablaba era que nunca se trató de cambiar el mercado. Siempre la movilidad era cambiar o sea, aniquilar cosas que no eran las que deberían cambiarse. Y sí ocurrió así porque era ese momento no se podía, no había otra alternativa. Pero ya ahora surge la alternativa de verdad, con una cantidad de herramientas que sí que son caras, que hay que comprarlas, que hay que tenerlas, que hay que aprenderlas a manejar, que tienes que pagar mucha formación, pero que te da la posibilidad de todo eso, implementarlo al arte. Cuando yo he trabajado todas estas herramientas con todas las demás cosas, he hecho simplemente prueba de error para llegar a la comunidad que yo quería, a las personas que yo quería tener y con las que quería trabajar y las que quería poner a funcionar mi máquina de marketing. ¿Por qué? Y darle un verdadero sentido a las herramientas y a la formación, que requiere los cambios personales que yo le hago, que siempre recuerdo al equipo y lo hablo con Ana. Esta no es una comunidad normal, esta es una comunidad que hay que mirarla desde otro punto de vista. Esto no es una comunidad cualquiera, es muy específico lo que estamos tocando aquí. Aquí son personas que van por algo más que dinero, van por otras cosas. O sea, un artista realmente valora muchas cosas más que el imperativo económico. Un verdadero artista. Un artista, no lo digo más verdadero porque los demás no lo son. Son personas creativas, punto. Y que les gusta estar en el mercado. Pero bueno, ese mercado será para otros, ¿no? Porque incluso es curiosísimo, se han vendido obras que son las instrucciones escritas en un papel para armar una obra. Esa es la obra vendida. O
emitir un certificado. No la posee, pero la posee. Porque tú tienes el certificado de propiedad. Pero ¿dónde está la obra? No, la obra es, abrimos el bote de aire de París de Duchamp. Entonces tú posees el aire de París que salió del bote. Estupendo. ¿Y de qué artista es? De uno de mi galería que vende mucho. No digo, no, yo para adentro me dice, no. Sobre todo, ¿cómo podrá vender aire de París? Aire que se contamina en una subasta. ¿Cómo lo puede mantener cuando el juego de Duchamp fue precisamente concentrar en un bote una metáfora de la inmaterialidad? Porque lo que realmente daba forma al aire era la forma del bote. En fin. Entonces, vamos a hablar ahora, para los que estén, porque no están, mira, está Jeque, está Tommy, está Bárbara, no hay mucha más. Y bueno, esta parte es importante porque habla, y quiero hablar del valor simbólico o el precio de lo invaluable. El precio de lo invaluable. El precio de lo invaluable. Eso es lo mismo que valor simbólico. Y aquí vamos a ver lo que le decía, por ejemplo, de Marx. Eh, cuando, cuando una obra de arte es intercambiada, vamos a llamarle así, intercambiada en una estructura de compra-venta, han adoptado siempre el carácter de mercancía. Y independientemente de que se sea más coleccionista o más inversor, siempre se asume que cuando tú compras una obra de arte, son propiedades eh, que le llaman, o que Marx le llamó, cosa muy extraña. O sea, es una propiedad y es una mercancía muy extraña. Y por eso Carlos Marx, cuando lo habló, le atribuyó a la obra de arte algo muy interesante, que es una naturaleza dual, que él lo planteaba como un objeto de utilidad y al mismo tiempo un portador de valor. Fíjense que Marx ya lo llamaba un objeto de utilidad al arte y un portador de valor. Y eso es interesantísimo. Cuando estamos hablando de utilidad del arte, de la necesidad del arte. El arte es útil. Sí, el arte es útil. El arte es útil para todo. Entonces, este principio de la naturaleza dual lo aplicó con muchísima más fuerza a las obras de arte, específicas ya, a las obras de arte, Pierre Bourdieu. Y él las clasificó como bienes simbólicos. En vez de bienes materiales, bienes simbólicos. Y él pone en la palabra la naturaleza dual de la obra de arte, ya que es un bien simbólico, pero a la vez es un bien cultural y una mercancía. Como bien simbólico es un bien cultural. Y en esa naturaleza dual también es una mercancía dentro de la cultura. Ya él va atajando muchísimo más el problema, lo va cercando. Y si yo quiero ir un paso más allá de esta definición, puedo decir, o digo, que las obras de arte están divididas entre un valor simbólico que poseen y un valor de mercado. Así. Pero ¿qué pasa? ¿Qué se prioriza o qué han priorizado y se ha estado insistiendo en que se priorice?
el valor simbólico de la obra para poder arribar a un valor de mercado. Y eso tiene como resultado que a nivel interno se asuma un grado excepcional de tensión interna en la obra. Y esa tensión se produce por el mal enfoque que se le ha dado a la obra de arte, que ha venido primando durante muchísimo tiempo, sobre todo con el advenimiento de, yo creo que desde los 50 hacia acá, de esa mercantilización y de ese de principiar el valor mercantil por encima del valor simbólico. Por eso hay tantos artistas que no existen ya en la historia del arte, porque son un valor mercantil, pero al no tener valor simbólico han caducado. Y ya los coleccionistas muchas veces hasta te las regalan si quieres, porque no tiene valor, es una obra sin valor, una obra donde el coleccionista perdió la fe en ella, porque nunca ofreció una esperanza de futuro verdadera, sino fue algo impostado, basado en los precios que iban subiendo y la cantidad de obras que se iba vendiendo, cuando realmente el mercado debería valorar menos obras vendidas, más exclusividad, pero no subastar 90 obras de un artista en el mismo día. Yo como conocedora del arte, un artista que subaste en un mismo día con 90 obras, no lo compro. Porque eso es, no sé, eso es una devaluación total de la pieza y del artista, porque no sé, es una obra que es muy común, es una obra que se puede comprar. Y sin embargo, hubo coleccionistas cegados por las galerías que compraron barbaridades de cantidades de obras de un mismo artista que se secó, porque solo tenía valor de mercado, no valía para otra cosa que para comprar y vender, nada más. Y eso no puede ser, no es posible, no vale nada. Pónganse en la metáfora de los escritores que escriben libros buenos, muy poco vendidos, y bajo un seudónimo venden los famosos libros que están cuando vas a la gasolinera. O sea, venden muchísimo bajo ese seudónimo, no sinónimo, seudónimo, pero sin embargo, su obra no se vende muy poco, porque es la verdadera obra que contiene un valor simbólico, es una obra para entendidos. Es lo mismo, tiene que dividirse en un mercado que le permita subsistir, porque quiere hacerlo así, y por otra parte no está legitimada su obra. ¿Por qué? Porque no se ha estudiado su obra. No se ha estudiado. Como no se ha estudiado, no se ha legitimado esa obra y se tiene que seguir vendiendo lo que vende la gasolinera. Pero vamos a definir ya de una vez qué es el valor simbólico, qué tiene que tener una obra para tener valor simbólico. Y esto lo voy a decir sin explicación ninguna, ni sin entrar a valorar ningún artista de los de este grupo, pero sí quiero que esta lista la tengan presente, hagan una reflexión profunda sobre esta lista, se paren delante de su obra y se pregunten si su obra contiene estas características, como para tener valor simbólico y obviamente ser legitimada y después adquirir un valor de mercado, un precio. Porque lo que va a marcar el disparo de un precio es esto. Y vuelvo y repito, esto se mira, tú coges un artista y coges 3 obras de hace 3 años, las que estás haciendo, que 3 obras de hace 10, 3 obras de las que que hizo hace 3 años y la que está haciendo ahora. Si en toda la obra que yo estoy analizando, ponderando por encima de todas las obras que tiene, se cumplen estas características, su obra es legitimable y su figura como artista es legitimable, con lo cual es
es un artista que está dado para darse a conocer, para formar parte de la historia de la cultura, para formar parte de la historia escrita del arte, para formar parte del movimiento en el mundo del consumo visual de obra de arte, y está ya ratificado para poner un precio de salida al mercado. Y a partir de ahí establecer lo que yo llamo escalar. Porque escalar es algo que se aplica a los negocios digitales y a los que se venden digital. El objetivo es escalar. O sea, estar en un escalón, llegar a ese escalón y decir, bueno, a partir de ahora, y generalmente ese escalón lo va a marcar una gran venta. Vas a vender por el escalón, pero va a llegar una gran venta. Entonces, a partir de ahí hay que decir, bueno, retomemos, porque ahora hay que pasar al otro escalón que lleva otra estrategia diferente, porque ya aquí, ya toda esta parte toda está legitimada, escrita, incluida, pero ahora vamos a esta otra parte. ¿Cuál es el planteo que tú tienes de continuidad? Que por supuesto eso se plantea antes ya de que se alcance el escalón. ¿Cuál es la continuidad? ¿Qué propuesta tú tienes? ¿Cómo lo vamos a trazar en función de si tú tienes una propuesta de cambio o una propuesta? Generalmente esa venta grande, o sea, no de mucha obra, sino una venta muy buena o por un muy buen coleccionista, generalmente ocurre en un proceso donde el artista está entre la fase anterior, pero ya está dando los coletazos para la nueva fase. Y ya hay como un despertar de decir, pero esto ya se produce esa venta. Entonces, eso que va a ir al otro escalón tiene que tener ya el proyecto desarrollado. Pero claro, para eso tiene que haber una persona con él que le diga, bueno, vamos a estructurar porque esta obra la vamos a sacar y vamos a ver qué tiene, porque este es tu primer escalón. Entonces, ¿con qué vamos a trabajar en el siguiente? O sea, es una planificación y es un trabajo fino, de orfebre, ¿no? Y todo hay que tenerlo anotado, recordado, metido en calendario, todo, porque no se te puede olvidar nada. Lo automático funciona automático, pero el proceso tiene que estar se viendo en el ordenador por dónde está avanzando el proyecto y decir día tal y día tal es día tal, tiene que estar conmigo cuál va a ser la proyección a partir de que en este día que todavía no ha llegado vamos a lanzar esa pieza que hiciste. Ya tienes parte adelantada de lo que va a ser tu nueva fase, pero hay que desarrollarla porque vamos a lanzar esa pieza. Esa pieza vamos a ver cómo impacta entre los que ya han comprado, que ya conocen tu obra y que van a notar que va a haber algo por encima, y que los que no han comprado pero han oído, han visto y te han seguido pero no se han decidido digan, y se va a producir esa venta. Y a partir de ahí va a entrar entonces en juego otro tipo de cliente. Y va a entrar en juego otro tipo de legitimación, más física, más participativa. ¿Mm? Que puede ser incluso a través de canal de internet, pero física. ¿Cómo física si es a través de canal? Se puede. Entonces, quiero que lo tengan en cuenta porque con esto voy a terminar hoy. Que lo analicen, que sean autocríticos y que si no lo tienen, que si no lo ven, trabajen en ello, en pensar cómo pueden hacerlo. ¿Mm? Bien, el valor simbólico es la expresión de una carga exclusiva derivada de una gran variedad de factores. Yo voy a enunciar los que yo considero más importantes para mí, basado en todo lo que he ido estudiando y han ido proponiendo diferentes teóricos, diferentes estetas, diferentes personas vinculadas o críticos que han escrito sobre el tema. Tiene que tener singularidad. Tu obra tiene que tener singularidad, ser singular. No quiere decir que sea original, que sea singular, diferente. Algo singular
es algo que resalta, es la mancha roja, ¿no? Sobre, sobre un cuadro negro. Eso resalta. Tiene que ser una obra singular, que haga pensar, ¿no? Diga, oh, ¿qué hay aquí? Tiene que tener un veredicto histórico artístico. Entonces esa obra tiene que estar lista para tener un veredicto a nivel de su valor histórico artístico, que se pueda probar y que la persona que pruebe eso sea una persona autorizada para probar y sea una persona con autoridad dentro del mundo de esa legitimación. Reputación del artista. ¿Qué reputación tiene ese artista? Es un artista que ha inflado precios, es un artista que ha estado con cualquiera. ¿Con quién estuvo? No, con fulano, pero fulano no, y después pasó otra galería, pero fulano tampoco. Bueno, hay que indagar con esos galeristas. Y esto lo deben hacer ustedes mismos, los que han pasado diferentes procesos, preguntárselo, el por qué ocurre esto así. Pero hay que indagar, ¿no? ¿Qué pasó? ¿De quién es culpa? Porque bueno, yo sentencio a los galeristas, pero me tengo que acercar a ellos ante determinado artista que estaba con él y dejó de estar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y después entró en otro, pero tampoco funcionó. Y después se fue por libre y tampoco. ¿Qué hay aquí? ¿Qué pasa? Porque la obra puede ser muy atractiva visualmente, pero si no ves más allá de lo que hay ahí, si es solo atracción, es decoración. Es así. Porque yo no legitimo nada que no sea legitimable. Me pueden pagar millones. Y esto lo digo aquí, delante de todo el mundo, me pueden pagar millones que yo no legitimo nada que no sea legitimable. Primero porque no puedo, porque ¿de dónde voy a sacar para legitimar algo? Segundo, porque yo mi prestigio no lo vendo a uno, no apuesto a una ficha y ya, bueno, ya gané, porque no, porque esta es mi vida, yo quiero dejar un legado y esta es mi vida, esto es lo que yo quiero hacer y ser respetable y tener honor y palabra. O sea, jamás voy a dejarme comprar, jamás. Vamos, jamás, nunca lo he hecho. Yo nunca he pisado a nadie ni me he dejado comprar. Yo no tengo precio. ¿Todo el mundo tiene un precio? No. ¿Proponle algo que no pueda rechazar? No, no. ¿Proponme algo que no pueda rechazar? Vale. No es legitimar a este artista, es que lleves a este, que es bueno, que lo coloques en el MoMA. Eso es algo que no puedo rechazar. Pero voy a rechazar promover a quien no se promueve. Es así. Yo soy así y es algo que hay que tener en cuenta a la hora de interesarse en trabajar conmigo. Y hay que tener muy, muy, muy en cuenta y estar muy informado sobre la reputación del artista. La obra tiene que tener una promesa de originalidad. La originalidad no radica en hacer algo diferente. Radica en que aunque emplees el mismo lenguaje, la obra en sí, por todo lo que porta de ti, sea original, porque tú eres original y modelo único. Entonces, esa obra tiene que tener esa originalidad que viene de ti y de lo que tú tamizas a través de ti, de tu cosmovisión, de tu conocimiento, y que dejas irrumpir en tu obra. Tiene que tener perspectiva o promesa de duración. Quiere decir que tiene que ser una obra que te trascienda cuando tú mueras. Algo que se va a legar, porque ya si esa obra tiene, o sea, para yo legitimar una obra, tengo que ver que esa obra tiene una perspectiva de duración y una promesa de longevidad dentro de la historia del arte, porque es una obra que vale, como lo hice con Olimpia en su momento, y no fallé, como lo hice con Sandra, y no fallé, como lo hice con Rocío, y no fallé. Tiene que ser así. O sea, tiene que ser algo que verdaderamente
trascienda por años eh, después de que el artista no esté. ¿Mm? Tiene que tener una pretensión suma de autonomía. Esa obra tiene que ser una obra que se mueva en un registro de la obra del autor, pero tiene que ser una pieza que por sí sola diga una historia, cuente algo, hable por sí sola, que forme una palabra después en una colección de la obra de ese artista o viéndola en conjunto, ese es correcto. Pero si la obra no tiene autonomía, el conjunto de la obra no será un texto jamás. No será un texto. Ni Dada siquiera. No será un texto. Esa obra tiene que ser autonómica. Porque tú cuando vendes no dices, bueno, mira, esta obra la tengo, pero él, mira, yo te voy a poner una diapositiva de lo que él pintó. Eso no le importa a nadie. Esta es autónoma. Y yo no tengo que explicar nada. La gente lo tiene que ver por sí solo. Autónoma. ¿Mm? La tiene que portar autonomía. Tiene que tener perspicacia intelectual. ¿Mm? Muy bonito la técnica, muy bonito el dominio, muy bonito todo eso, pero ¿y la perspicacia intelectual? Que es como el humor intelectual. Una perspicacia, tiene que tener un sabor para que forme parte de un legado histórico-cultural. Y una perspicacia intelectual es una perspicacia que alude al intelecto, al pensamiento. Una obra entra por los ojos, por los sentidos, va a la emoción, genera, desata tu inteligencia emocional, pero automáticamente esa inteligencia emocional pone a funcionar todas tus inteligencias. Si ese acto no se produce y se queda en lo que vi, o se queda en una emoción, porque a lo mejor ese día yo estoy, si esa obra no trasciende a una perspicacia intelectual, que es algo como, algo que se ha sublimado en la obra, esa obra no tiene valor simbólico tampoco. O sea, tiene que cumplir, no es una de estas características, tiene que cumplir todas esas características. ¿Mm? Y este valor simbólico también tiene que abarcar otras ideas que ya se habían puesto en práctica y que se cancelaron con todo este movimiento que ha existido con respecto al arte, que formularon, por ejemplo, en el siglo XVIII, Kant, Schiller y alguien espectacularmente brillante como fue Winckelmann, que habló mucho de arte, casi todo lo que habló fue de arte. ¿Mm? Este valor tiene que ser, fíjense, la clase de idea en la que se base este valor debería ser un placer desinteresado. El artista debe producir obras con un placer desinteresado. No que él sienta placer al hacerlo, sino que haga que las personas que aún no puedan comprar esa obra, porque la obra puede estar en un museo, o porque no la puedan comprar aunque esté en la galería, él sienta placer, desinterés. No puedes pintar con el signo de pesos en los ojos, porque eso no sirve, no sirve. ¿Mm? Esto es importantísimo. Esa es la integridad de un artista. Lo otro es fanfarronada, no vale. No vale porque no es lograrlo en una obra impostado, no es ponértelo por meta, no. Es incluso que puedes decidir cambiar de trabajo porque realmente lo que tú haces no tiene nada de eso. Dice, bueno, pues voy a dedicarme a trabajar para la decoración. Ah, pues, me parece excelente. Vas a vender más que nadie, pero a un ojo entrenado. Y más, que estas características la he reseñado yo, de todas las características que han ido exponiendo los estetas y que he ido recopilando mientras soñaba con este mercado digital, en abrir esta línea de mercado completamente limpia y nueva.
son características que tiene que cumplir una obra, por lo menos, para ser expertada por mí, por mi equipo y por las personas que formaré, porque yo no tengo el interés ni la avaricia ni el egoísmo de que mi plataforma sea única en el mundo. Al contrario, daré cursos para personas que quieran formarse dentro de esto, pero tienen que formarse con estos valores. Y eso se nota si los tienen o no, o si lo impostan o no, o si no conocen o conocen. Primero tienen que ser expertos en arte, tienen que conocer la historia del arte, tienen que saber que un artista no es cualquier persona, que un artista es una comunidad y es una persona diferente. Me da igual lo que me digan, no, todo, porque hay artistas que me dicen, no, pero si nosotros somos iguales, no, perdona, no me digas que sois iguales, porque es que no lo soy. Bueno, los que yo he conocido y los que conozco aquí, no son ninguno son personas iguales al resto de personas a las que yo le imparto curso, le doy curso, le hago cualquier cosa. No son. Porque además yo tengo una experiencia física de estar con artistas dando clases. O sea, esto ya es algo que está intrínseco en mí, que yo descubrí hace mucho tiempo. Y es dificilísimo trabajar con artistas que se están formando adolescentes. Hay que tratarlos con pinza y al mismo tiempo que reconozcan tu autoridad y que se dejen encaminar y confíen en ti. Confíen en ti. No es lo que tú sabes, en ti como persona para ayudarlos. Y esto es importantísimo. Yo no formo a alguien que venga. A puede venir Sachi a decir que forme a su equipo. Y digo, pues no, porque su equipo está formado bajo sus características, que le va muy bien, pues yo no voy a formar a nadie, porque no va a ser compatible y entonces no va a haber resultado. Y cuando no haya resultado, usted va a decir de mí que yo no funciono. Entonces, pues, no, aquí se viene limpio. Entonces, ese placer desinteresado también se puede expresar como que tiene que mantenerse esa obra alejada de cualquier función específica. O sea, no es vender un cuadro para llenar una pared. No. La obra tiene que ser adquirida así no tengas paredes. Yo tengo tanta obra guardada porque no tengo más paredes, ni más espacios, ni más casas, ni más sitios donde ponerla. Y la tengo guardada porque es una obra que para mí vale. Tengo verdaderas delicias para montar así en una serie completa, pero no la he montado y están debidamente guardadas y sumificadas, porque son para mí obras importantes, que no solo he comprado, me han regalado, ejemplar único. Entonces, no tienen una función específica, no es adornar. El arte no es para adornar. El arte es para sentir y reflexionar. El arte es para meditar. No tiene que llevarte a la gran trascendencia. El arte tú te tienes que levantar con ir a mirar esa obra con la que te levantas todos los días y le das. Hay obras que no se cambian nunca del sitio donde están, porque necesitas verlas. Hay otras que están por detrás que no necesitas mirar. Pero hay obras que están delante que son importantes y no tienen ninguna función específica dentro de mi casa. No adornan nada. Están ahí porque yo necesito que estén ahí, en ese lugar. Ahí. Que estén ahí. Porque yo ahí me paro y ahí rezo o ahí, no sé. Y la otra está allí porque yo me acuesto en el sofá y la miro. Y en mi cuarto, cuando me levanto, cuando me giro, que duermo del lado, veo una obra con la que me duermo. Y no la cambio porque para mi universo es esa obra. Esa es una función que tiene que cumplir una obra. El valor simbólico va a ser el resultado de esos esfuerzos que hemos hablado, más los esfuerzos históricos que desde muchísimas generaciones nos legaron muchísimos teóricos y muchísimos historiadores, esfuerzos por la idealización
idealización de la belleza, idealización estética del arte. ¿Mm? Lo que hoy y a partir de este momento muchísimo más va a acreditar a las artes visuales como superiores y exclusivas. Y no incluyo el cine, porque el cine usted va a ver la función y se apagó. La quiere volver a ver, la tiene que volver a ver, la tiene que volver a ver, la tiene que volver a ver. Las artes visuales tradicionales. Las artes visuales han adquirido desde el siglo XVIII, con Wickelmann nada más. Vaya, nada más con él. No hay ni que mencionar ni siquiera a Kant, a Schiller, que mira que Kant le dedicó al arte. Pero Kant era un filósofo muy complicado. Tienen que ser, y tiene el arte que se integre en esta nueva forma de mercado, en esta nueva era, en esta nueva ola, en esta nueva ida hacia lo correcto, tienen que acreditarse como superiores y exclusivas. No hay otro, no hay más. Y para eso tienen que cumplir estas características. Y les digo algo, para que el arte finalmente, para que una obra finalmente, para que tu obra finalmente, para que tú como artista finalmente poseas un estatus especial, todas estas características a cumplir tienen que ser cumplidas. Y les voy a decir algo, que alcanzar ese estatus, que se alcanzó en el momento en que se valoró así el arte, es difícil de ganar. Pero es difícil de ganar si seguimos permitiendo que el arte se convierta en el pantano de lo que no vemos. Si el arte se legitima de esta manera, el ascenso de los verdaderos artistas ocurre, pero no ocurre como con Picasso. ¿Por qué? Porque Picasso tuvo un marchante excepcional, cuyo valor, para él la obra era un valor simbólico, era un deseo de que esa obra, por ese artista, por el valor que tenía esa obra y por lo genial que era el artista, llegara. Kahnweiler fue uno de los más honestos marchantes. Uno de los más honestos marchantes de arte. Busquen la biografía que se llama Yo, Kahnweiler y mis pintores. Y Picasso se consagró vivo. No tuvo que esperar a la vejez. Pues a eso es lo que vamos a volver. Entonces yo creo que como esto queda ahí, este pedazo de que le he dicho y del que he hablado, analícenlo, piénsenlo, desglósenlo, párense frente a la obra, aleatoriamente ante una obra cualquiera, y plantéense si verdaderamente, con todo lo que yo he hablado, con toda la integridad que se me conoce, con toda la franqueza con que yo soy capaz de decir, porque es a mí a la que conocen ahora, pueden irse con otro, me da igual, pero los expertos online vamos a trabajar por esta medida, porque digo más, los expertos online que tengan plataformas se van a formar conmigo, eso lo doy por un hecho, lo doy por un hecho porque va a haber resultados, buenos resultados de verdad para todos los que participan del proceso. Si no se cumplen estas características, olvídalo, porque de donde no hay, no se puede sacar. Es así. Y no se puede inventar. O sea, yo cuando me expreso de la obra de un artista, me expreso desde la emoción que me causó y el pensamiento que me generó. Todo lo que veo, todo el reto que me impone esa obra. Entonces, para poder
escribir un texto explícito, un catálogo razonado de un artista, que es un trabajo encomiable y difícil, un trabajo de una concentración suprema, donde tienes que manejar toda su documentación, todo, conocer bien al artista, conocer su obra. Esto solo se puede hacer si esa obra vale la pena. Entonces, yo creo que es algo, yo sé que me corresponde, Henry, y todos. Yo creo que yo soy la que soy privilegiada porque tengo la mejor comunidad que se podía tener de artistas. Estoy feliz. Entonces, a partir de hoy, ya no voy a decir más mañana, más y mejor. El eslogan de esta comunidad, de esta tribu, va a ser siempre más y mejor. Siempre más y mejor. Quien esté preparado para mantener el siempre más y mejor, para mantener estas características en su obra, porque cree que él es portador de eso, llegará. Lo aseguro. Esto no es el camino de Santiago, llegar y besar el santo. Hay que currar, hay que trabajar, cada uno en su parte. Pero tienen que cumplir estas características. Y es mejor a veces abandonar en un momento y decir no, que engañarte la vida entera. Porque siempre hay formas de reconducir una creación. Para un artista, para ser legitimado dentro de la historia cultural, social, histórica, y formar parte del nuevo texto de la historia del arte, porque yo me considero prácticamente una reconstructora de la historia del arte, porque con las mujeres, en el libro que se va a publicar, vamos, los huecos han sido que casi me caigo y me pierdo. Yo soy como restauradora, ¿no? De líneas, grandes líneas interruptas, una línea 15 interrupta. Yo lo comparo con como cuando uno hace una desfragmentación del disco duro, así es un espacio así que está así. Entonces, esto es un trabajo, por mi parte, además de histórico, tiene que ser artístico en el sentido de que tiene que ser exquisito lo que yo voy a hacer. Pero yo no puedo moverme si la promesa no es siempre más y mejor, porque yo siempre voy a aspirar a más y mejor. Siempre más y mejor. Y mi tendencia es a la excelencia. Y se puede hacer con excelencia. Se puede tender a la excelencia. No quiere decir que la aportemos ahora. Es mejor hecho que perfecto. Pero yo intento poner, es mejor perfecto que no hecho. Porque si tú haces algo, tú lo inicias, pero ahí tienes que ir cogiendo la perfección, automáticamente, porque la tendencia es a la excelencia, pero no por ego, sino porque es mi forma de ser, es mi manera de ser. No puedo ser de otra manera. Y por eso me dedico a los artistas que tampoco pueden ser de otra manera. Y aquí, de verdad que abundan las figuras, abundan. Entonces, me despido, que todo lo que los acompañe los bendiga. Reflexionen sobre esto que he dicho, piénsenlo y reflexionenlo para sí. Yo no quiero que me comenten nada de esta reflexión. Quiero ver el comportamiento después de esta reflexión, la forma de actuar. Yo tengo ojos. Yo esto ya sé quién lo tiene. Entonces, reflexionen. La autocrítica a veces genera, no tiene por qué generar abandonar. Puede generar un
un electrocutazo que te haga saltar y de momento sacar verdaderamente lo que no has estado sacando porque eres cobarde, porque tienes miedo, porque yo no sé si, y lo tienes dentro. Entonces, eso, siempre más y mejor. Ese es el eslogan de la polaca y ese va a ser el eslogan de todos los espacios que tengamos. Siempre más y mejor a los artistas y a los consumidores. Más y mejor. Cada vez que le enseñe algo va a ser más grande y mejor.